muchas oportunidades. Y no sé cuántas oportunidades, Gonzalo, pues tendremos nosotros los colombianos después de este discurso del presidente Gustavo Petro que pronunció ayer justamente en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues sin duda alguna, un discurso sumamente frentero, para hablarlo de manera coloquial, Jennifer, ante Donald Trump y ante la política que está llevando a cabo el presidente de los Estados Unidos, con nuevamente imprecisiones, como por ejemplo hablar de que el Tren de Aragua surge por el bloqueo que se le impone a Venezuela, cosa que sabemos que no es así. Pero aquí lo importante es entender ¿cómo puede repercutir esto en las relaciones con los Estados Unidos? ¿Tendrá algún tipo de respuesta directa el gobierno y Colombia per se por lo dicho por el presidente Petro? Vamos a preguntarle a Eric Farnsworth. Él fue director del Council of the Americas y seguramente conoce muy bien la relación entre América Latina y los Estados Unidos, amén de estos discursos. Mr. Eric, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Thank you for having me. I'm sorry I'm outside here in Washington, D.C., and, on a beautiful day. I appreciate the opportunity. Don't worry. Thank you so much for the opportunity. Mr. Eric, yo quisiera preguntarle si él cree que Estados Unidos tendrá una respuesta ya de acción por lo dicho por el presidente Gustavo Petro. Mr. Eric, do you think that the United States maybe will be taking any action against Colombia for the Petro speech? I don't think so. I think this is common in the United Nations context. People put out statements and commentary. It doesn't necessarily lead to any, actions or reactions at a state-to-state level. But I do think it is time to take down the temperature a little bit, to lower the temperature between the countries. I think we are allies and friends, and I think that we need to always remember that. Nos dice Gonzalo, usted le preguntaba si cree que va a haber alguna reacción por parte de los Estados Unidos al discurso pronunciado ayer en las Naciones Unidas por el presidente Petro. Nos responde nuestro invitado que no cree, que es bastante común que en la ONU y en este tipo de contexto de las Naciones Unidas, pues los jefes de Estado, los presidentes den este tipo de discursos que no necesariamente llevan acciones o reacciones del nivel de los otros estados. Sin embargo, nos dice que sí es importante y que es tiempo de bajar la temperatura entre los dos países, que Estados Unidos y Colombia han sido amigos y aliados históricos en los últimos años. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarle a nuestro invitado Lucas, bueno, ¿cuál es su opinión sobre el discurso del presidente Gustavo Petro? Ms. Farnsworth, what is your opinion about the Petro speech yesterday? Well, again, I think it's important to put out a positive vision for what the country is trying to do, how it fits in, and how it can work cooperatively on certain difficult issues like Venezuela. I think it's more productive to be able to find areas of commonality, particularly with a country as important to Colombia, if I can say, as the United States, economically, security, counter-narcotics, all of these issues. So I think it's important to remember those things. Nos dice nuestro invitado Gonzalo que es importante centrarse sobre las cosas positivas y es cómo, por ejemplo, se puede trabajar de manera cooperativa, sobre todo en temas difíciles como lo es Venezuela. Nos dice que es muy importante encontrar áreas en común y que sobre todo esto pues lleva a trabajar y a ponerle el ojo a temas difíciles como la lucha antinarcóticos o la migración. Yo también entonces quisiera preguntarle sobre lo que podemos esperar del discurso de Venezuela y sobre todo quisiera preguntarle la opinión de él con respecto a las Naciones Unidas. Mr. Eric, what is your opinion about the role of the United Nations right now? Because we have very critics about maybe what is the work when we talk about the UN. Yeah, I think it's a really important question you're asking. I think the United Nations has not proven capable of addressing very difficult issues like Venezuela, and frankly, I would say Haiti as well. Partially because China and Russia are members of the Security Council, and they prevent common action and collective action on these very important issues. So I think the United Nations has not proven as a body to be able to address them. I would say one other thing, though. There have been reports of the United Nations that have been very good, very effective
that have shown the human rights abuses in Venezuela, in Nicaragua, and other places too. So I think the United Nations can be helpful, but institutionally it has not been able to resolve some of these very difficult problems. Nos dice Gonzalo, usted le preguntaba qué esperar de las Naciones Unidas, qué opinión tiene respecto al rol de la ONU, que ha tenido bastantes críticas en los últimos tiempos, y lo que nos dice pues es que la ONU no se ha mostrado capaz de dirigir algunos asuntos difíciles, como lo es el tema de Venezuela, como lo es el tema de Haití, y menciona aquí a China y a Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad, y que como lo hemos hablado estos días aquí en el programa, pues estos 5 miembros del Consejo de Seguridad tienen derecho de veto, lo que termina previniendo que se tomen acciones o decisiones en ciertos temas. Por esto nos dice que la ONU no se ha mostrado como un cuerpo muy capaz de dirigir estos temas espinosos. Sin embargo, dice también que ha habido buenos resultados de la ONU, por ejemplo, en temas de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, y que puede ser útil, pero justamente pues se ha mostrado complejo y no ha tenido mucha efectividad en estos temas espinosos como cuerpo, como tal, en Venezuela o en Haití. Sí. Bueno. Yo le quiero preguntar al señor Farnsworth, pues él dice que esto no va a traer consecuencias directamente, ¿no?, en la relación con los Estados Unidos, pero el presidente Petro sí usó un lenguaje muy despectivo con el presidente Donald Trump e incluso lo comparó con Hitler. Mr. Farnsworth, you said that this will not necessarily bring consequences to the relationship, but President Petro compared Trump to Hitler. Should he change this way of expressing? Yes, this is a very unfortunate comparison, if I can say. I don't think it's helpful to the bilateral dialogue and discourse. I don't think comparing anybody to Hitler or Stalin is particularly productive. But let's remember, there's a very important state-to-state relationship here. People have called each other names for a long time. I would prefer that there would be a reduction in the temperature of the rhetoric, and that we find a way to restore the very positive and productive relationship that we've had in the past. And I think that that's ultimately where we need to be going. Nos dice nuestro invitado que esa comparación que hizo ayer el presidente Gustavo Petro durante su discurso para él es una comparación muy desafortunada, que no aporta en nada al diálogo bilateral y que realmente comparar a alguien con Hitler o con Stalin pues no es nada productivo. Sin embargo, reitera que esta relación entre Estados Unidos y Colombia es una relación muy importante y nuevamente dice que preferiría que haya una reducción en la retórica, en el lenguaje y encontrar la manera de restaurar las relaciones que históricamente han tenido estos dos países como aliados. Yo sí quisiera preguntarle a nuestro invitado, él conoce bastante a América Latina y a las Américas, y me interesa entender un poco si él ve a Estados Unidos atacando a Venezuela. Mr. Eric, do you think you know about very good about the Americas, the Latin America? Do you believe that Donald Trump will be maybe attack to Venezuela? U.S. maybe attack it with one missile? I don't know. Well, I think this is a very important question also that you're asking. Right now, the United States has declared a counter-narcotics mission against Venezuela and has declared that the government of Venezuela, or I should say the regime of Venezuela, is directly involved in narcotics trafficking and that it directs the Cartel de los Soles, and that is a threat to the United States. Right now, I see that mission will continue to be the primary one, and I think it remains to be seen whether there will be further actions within Venezuela itself. But right now, I would say probably not. We have to see how it develops. Nos dice Gonzalo que es una pregunta importante, que ahora, pues como lo hemos contado aquí, Estados Unidos tiene una misión antinarcóticos en Venezuela y que ha declarado al régimen de Nicolás Maduro directamente involucrado en el narcotráfico como parte de este cartel de los soles y que esto ha sido clasificado directamente como una amenaza para los Estados Unidos. Nos dice que pues la misión seguirá siendo primaria, este despliegue de buques allí en el Caribe y que puede que haya acciones futuras, que de momento no lo ve tan claro, pero que por supuesto hay que seguir atentos al desarrollo.
Sí, Mr. Farnsworth, usted también dice que el presidente Gustavo Petro debería retomar mejores formas en la retórica para recuperar esta relación bilateral. ¿Cuáles deberían ser esas formas y cuáles deberían ser las acciones que debería tener Colombia para esto? Por ejemplo, ¿qué pasa con el hecho de que Colombia no reconozca al cartel de los soles? Mr. Farnsworth, you said we need to recover the relationship and the actions from Colombia to the United States. What language and actions should Colombia adopt to restore the relationship? And what do you think about Petro not recognizing the cartel of the suns, el cartel de los soles? Yeah, I think Colombia has to take actions that its own government believes are in its interest with reference to Venezuela, regarding Venezuela. But I think it's very clear that there is significant drug trafficking coming from Venezuela, so I don't think you can deny that. It would be very attractive if Colombia were to restore cooperation with the United States and with other countries on addressing the democratic deficit in Venezuela, but also in fully addressing some of the cross-border narcotics trafficking issues that have led to a rupture in that aspect of the relationship through decertification and that sort of thing. So there are ways to cooperate. I think we need to restore that in both of our self-interests. Nos dice, pues, ¿qué pasa? Le preguntaba a usted, Lina, ¿qué pasa con el hecho de que, por ejemplo, Colombia no reconozca la existencia del cartel de los soles en Venezuela? Nos dice nuestro invitado que Colombia debe tomar las acciones que considere están dentro de su propio interés sobre esta relación con Venezuela y con lo que pasa en este país, pero también nos dice que es innegable el tráfico de drogas, que es bastante significante, que viene desde Venezuela, que eso no se puede negar, y que sería bastante atractivo si Colombia puede restaurar su cooperación con Estados Unidos, incluso con otros países, en alguna acción que pueda ayudar a devolver la democracia a Venezuela. Nos dice también que sería útil restaurar cooperaciones a nivel de control de tráfico de drogas a lo largo de la frontera compartida entre los dos países. Sí, yo le quisiera preguntar al señor Farnsworth sobre, pues el presidente Gustavo Petro desde su primer discurso en la ONU se ha querido posicionar como líder regional. Sin embargo, no fue mencionado, por ejemplo, Trump se refirió por ejemplo, a Lula da Silva con palabras muy gentiles, lo mismo que Boric cuando anunció la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Eso cómo se podría leer? Mr. Farnsworth, I want to ask you about how to read certain messages in some discourses. President Petro has been working on positioning himself as a leader of the region, of the Americas, and also a world leader. But there were two discourses that were very important, and one is Trump's discourse. He says he was quite soft with Lula da Silva, with Luis Ignacio Lula da Silva, and on the other hand, we have Boric. And Boric, he said that he was presenting Michelle Bachelet as a possible candidate for Secretary General of the UN. How do you read that? Well, you know, in order to be a leader, you have to have followers. And the question is the rhetoric, is the positioning, are the policies of the current Colombian government, are those attractive to others in the region so that they will follow them to position him as a leader? My sense is that it's not something that a lot of other countries necessarily want to follow. So yes, I mean, Brazil, Chile, other countries are promoting other interests that may not be consistent with what President Petro is trying to do. But, you know, look, there's an election coming up in Colombia before long. The Colombian voters will have a chance to decide who they want to represent them, and I think that may be a chance to revisit some of these very important issues.
Nos dice Ana Cristina, nos responde nuestro invitado que para ser líder pues hay que tener seguidores y dice que tal vez la retórica o las políticas del presidente Petro no necesariamente son las más atractivas para otras personas en la región y para posicionarlo como líder. Nos dice que esta política, por ejemplo, no es algo que necesariamente otros países quieran seguir, como puede llegar a ser el caso de Chile o de Brasil. También nos dice que viene una elección en camino el próximo año aquí en Colombia y que esta pues será la ocasión de revisar algunas de esas políticas, de algunas de esas retóricas y decidir por qué camino quiere seguir el país. Pues creo que esa última respuesta que le dio nuestra compañera Ana Cristina Restrepo deja y responde muy bien a su duda. Señor Eric Farnsworth, exdirector del Council of the Americas, gracias. Thank you so much for being with us here in Blue Radio. Thank you for having me, and I really appreciate the work that you do. Congratulations. Ya venimos con más información. Estás escuchando Blue Radio.